Buenas tardes, bendiciones, muy amados, muy bendecidos del Señor. ¿Cómo han estado? Es realmente un gozo poder estar nuevamente en este programa tan bello, tan especial y tan bendecido como lo es el de Edificando a los Santos. Gracias al Señor por sus vidas, gracias al Señor por sus familias, por los propósitos eternos que Él tiene para cada uno de nosotros. Salúdense entre ustedes, dense las buenas tardes, las buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo en este momento. Y bendíganse, la bendición entre nosotros los hermanos, la bendición que sale de nuestra boca es una bendición poderosa. Y usted dirá, sí, pero yo no estoy hablando, lo estoy escribiendo, pero va a producir el mismo efecto. Créame que nuestras bendiciones son esenciales y realmente poderosas en el propósito del Señor. Gracias a Dios entonces por los que ya se han conectado. Saludos muy cordiales para cada uno de ustedes. Y para los que verán el programa en diferido, pues también saludos especiales. En todo hay un propósito del Señor. En todo hay un momento en el Señor y cada día vamos creciendo y creciendo para llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Póngale un me gusta ahí donde lo tiene, un like, para que esto pueda llegar a otros. Y si sabe de alguien que no puede conectarse fácilmente, si usted le envía el enlace, le va a ayudar grandemente. La semana pasada estuvimos hablando en relación al tiempo. El tiempo es determinante. Entrar y entender en ese tiempo que Dios hace las cosas, el tiempo en el cual Él se manifiesta, no coincide muchas veces en el tiempo nuestro. Y hablábamos de esto la semana pasada. Estuvimos viendo de cuando Jesús pasó frente a la higuera, buscó higo y no era tiempo de fruto de higo. No era el tiempo, pero Él buscó. Y esa era la parte impactante, la parte realmente de cómo ese tiempo del Señor nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que vivirlo, tenemos que disfrutarlo y también tenemos que prepararnos para los tiempos del Señor. Ahora, para poder llegar a todo lo que nosotros tenemos que hacer, puede ser en el desarrollo de su profesión, en el desarrollo personal de sus proyectos, puede ser en su matrimonio, en el desarrollo de su rol de padre, de madre, de esposo o de esposa, en su rol ministerial, en el manifestar los dones del Espíritu. Puede tratarse también de su servicio o tratarse también de su participación en áreas muy precisas que el Señor le ha llamado, como pueda ser la política, como pueda ser la economía, como pueda ser un liderazgo empresarial, en donde el Señor nos llame a nosotros a manifestarnos, a manifestar su gracia, su poder, a manifestar la salvación en Cristo, cualquiera sea el área donde nosotros tenemos que manifestarnos. Hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que fue determinado por el Señor, y es que separados de Jesucristo, nada podemos hacer. Y esta parte pues la vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué se nos dice que separados de Él nada podemos hacer? Y para esto, por favor, si me acompaña al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Repito, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos un punto muy particular aquí, y es que el que nos da la vida, el que nos da el ser, el que nos da la oportunidad de todo lo que tenemos que hacer, es Dios. Pero Él ha establecido que separados de Jesucristo, nada podemos hacer. Y Jesús mismo habla aquí de permanecer en Él. Si nosotros vamos siempre aquí en Juan 15, el primer versículo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid es la planta. Él es la planta verdadera que produce el fruto. Él es la planta verdadera en la cual nosotros estamos puestos. Estamos verdaderamente naciendo para producir fruto. Por esa razón es que separados de la planta, separados de la vid verdadera que es Cristo, nosotros no podemos hacer nada. Y es interesante la determinación de este final del versículo 5, donde dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Muchas veces hay fracasos en nuestras vidas. De hecho, yo creo que no existe nadie que no haya tenido un fracaso. Hay personas que su vida es fracaso tras fracaso tras fracaso. Habemos personas que tenemos temporadas de fracasos y el fracaso va a estar presente. Pero el fracaso, lejos de ser algo que nos tenga que desanimar, sino al contrario, tenemos que usar el fracaso para saber dónde nosotros realmente hemos tomado decisiones que no convenían, hemos dejado de oír el consejo o la dirección oportuna, nos acomodamos y nos descuidamos. Cualquiera sea la situación que nos llevó al fracaso, el fracaso puede llegar a ser un elemento poderoso en nuestra vida para que nosotros salgamos y vayamos hacia adelante. Hay un punto muy importante que muchas veces lo pasamos desapercibido, y es si hemos fracasado por no estar en la vid verdadera que es Cristo. Y usted puede decir: sí, pero yo acepté a Cristo. Sí, claro que lo hemos aceptado. Hemos nacido a vida eterna. Hemos nacido para vivir una vida abundante. Hemos nacido en Él para llevar fruto. Hemos nacido en Cristo para evidenciar y manifestar quién es Él en nosotros. Pero también muchas veces Cristo se ha vuelto algo para ciertas cosas, pero no para otras. En una oportunidad alguien me decía: pero es que toda la vida yo tengo que estar consultando con Dios. Sí, toda la vida vamos a estar consultándole. Toda la vida vamos a tener que depender de Él, porque desde el momento que aceptamos a Jesucristo, hemos sido puestos en Él. El Padre es el labrador, el Padre es el que lleva el cuidado de todo, pero la vida en lo que tenemos que hacer permanece en Cristo.
Y ahí es donde viene que muchas decisiones y muchas acciones las llevamos adelante separado o separadas según la acción de Él. Permanecer es mantenerse sin cambio. Mire, muchas oportunidades se van a presentar en donde clamamos, en donde oramos, ayunamos, intercedemos, buscamos según la situación. Pero una vez llega la respuesta, una vez la puerta se abre, como que eso ya fue el todo, la bendición la recibimos y nos dejamos realmente descuidar, nos dejamos verdaderamente relajar. Y en ese relajarnos, en esa relajación que podemos entrar, nos separamos. No estoy hablando ni diciendo que nos separamos de salvación, pero nos separamos en el sentido de que ya aquel énfasis, aquel impulso, aquella necesidad imperiosa que teníamos de Él al obtener lo que deseamos, nos lleva como ya todo está hecho. Y no, mire, las bendiciones nos llegan a la vida, los momentos de ejercer nuestro llamado nos llegan, las circunstancias para que los dones que tenemos se manifiesten se dan. Nosotros que somos un pueblo apostólico y profético, tenemos un punto, posición especial para lo que tenemos que hacer y se da la oportunidad. Pero una vez esto se dio, viene todavía más por delante. Y lo que viene necesita de parte nuestra el permanecer, el estar, el no cambiar y no descuidarnos de permanecer en la vid verdadera que es Cristo. Permanecer es mantenerse sin cambio. Permanecerse sin que haya cambios, sin que haya cosas ni que se agreguen y cosas que se quiten. Mire, en esta temporada, en este tiempo que vivimos, se habla mucho de los medios de comunicación, se habla mucho de las redes sociales y verdaderamente, mis amados, es lo que está en este tiempo. Cada tiempo, cada era, cada generación ha tenido que vivir lo suyo. Cuando empezó la televisión, fue señalada como algo de las tinieblas y sin embargo fue útil. Los medios de comunicación actuales, las redes sociales actuales, bien utilizadas, realmente dan un resultado que lleva al propósito de Dios. Pero muchas veces también, si son mal usadas, llevan y traen cambios a nosotros. Yo he podido notar, porque veo Facebook en realidad, que tiene una variedad de cosas, de publicaciones, tiene una variedad de atractivos que nos pueden llamar la atención. Y uno de los asuntos que yo veía en estos días es como hay muchas publicaciones que solamente mencionan a Dios en alguna parte y dice, si tú estás de acuerdo conmigo, pon amén. Y ahí van las personas y ponen amén, amén. Pero cuando usted va a buscar la fuente de donde esto viene de una fuente que no es ni cristiana, una fuente que no menciona a Jesucristo, una fuente que es en la diversidad de que hay muchas creencias y hay un Dios que es para todas las creencias y aquí Jesucristo se acabó. Y veo entonces con preocupación que hay una separación
Y nosotros nos podemos descuidar dándole un amén, dándole un like, dándole una aprobación a algo que fue publicado y que no trae para nosotros ningún beneficio. En palabras suena muy bonito, en palabras es un poema, es una inspiración. Pero cuando nosotros avalamos, cuando nosotros en un amén nuestro respaldamos lo que ahí se está diciendo, la realidad es que estamos teniendo un cambio. ¿Cuál es este cambio? Estamos cambiando en aprobar algo que es un Dios cualquiera para todos, al que le pusimos el amén nuestro. Y ese amén nuestro, mis amados, es tremendo por la autoridad que tiene. Entonces, permanecer quiere decir que nosotros permanecemos en lo que Cristo dijo. Permanecemos en que solamente podemos llegar al Padre por medio de Jesucristo. Permanecemos en la convicción y permanecemos en la seguridad que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser en Él, para lo que Él dijo y como Él lo dijo. Porque permanecer es vivir. Permanecer bíblicamente aquí es vivir en Él, vivir en Él. Entonces, usted puede decir, como a mí me sucedió muchas veces cuando empezaba a caminar en el Evangelio, pero esto es difícil. Y uno puede decir, pero todo esto es imposible. ¿Y cómo puedo yo saber? Mire, en este tiempo actual, yo le puedo decir que es difícil porque siempre lo ha sido. Y como que en la medida que el tiempo avanza, también las cosas son mucho más sutiles para poder distinguirlas. Pero tenemos el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Pero ese discernimiento no es algo que yo vengo ahora y me voy por aquí y aquí uso el discernimiento, pero lo dejo de lado porque ya me sirvió y ahora voy por acá. No, ese discernimiento en el Espíritu lo tengo en el Espíritu que está en mí, el Espíritu Santo que obra en mí, dispuesto más de una sola vez a ayudarme, pero debo de permanecer en Cristo, porque en Él yo recibo todo lo que necesito. Siendo Él, entonces, la esencia, siendo Él la savia, la sangre que me da vida, va a darme entonces también el conocimiento que necesito, la enseñanza que me afirma para mi crecimiento y para poder llevar fruto, y el fruto abundante que el Padre, que es el labrador, espera que nosotros tengamos. Siempre en el libro de Juan, si me acompaña por favor al capítulo 15. Libro de Juan, capítulo 15. Versículo 19. Dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mire qué cosa más tremenda. Realmente nosotros tenemos que ver que el permanecer en Cristo nos hace ser distintos del mundo. No le pertenecemos al mundo. Por eso es que nosotros no podemos ir conforme a todo lo que el mismo sistema establece. No podemos movernos conforme a todas las cosas que la sociedad establece, que el gobierno políticamente establece, que la sociedad ha impuesto como aceptable, porque el mundo nos aborrece.
Y al aborrecernos, nosotros no podemos esperar nada bueno de Él. Pero en Cristo nosotros tenemos que darnos cuenta que permaneciendo en Él, realmente nosotros vamos a tener el resultado de lo que Dios ha establecido, de llevar fruto, de ser victoriosos, de realmente mostrar a otros que fuera de Cristo no hay absolutamente nada que valga la pena. ¿Cómo hacía Jesucristo para hacer la voluntad del Padre? Jesucristo, para hacer la voluntad del Padre, lo que hacía era oír lo que el Padre decía, hablar lo que el Padre hablaba, obedecer en lo que el Padre decía. Jesucristo mismo decía que el Hijo no puede hacer nada si no le es dado por el Padre, que el Hijo no podía hacer sino lo que veía al Padre hacer, y que todo lo que el Padre hace es lo que el Hijo lo hace igualmente. Y esto es muy interesante y poderoso para nosotros, porque si Jesús manifestó su dependencia del Padre y escuchó al Padre y habló lo que el Padre le dijo e hizo lo que el Padre le dijo de hacer, nosotros, permaneciendo en Cristo, vamos a hacer lo que debemos de hacer, vamos a hablar lo que debemos de hablar, y mire, aquí vamos nosotros a poder decir no, a pesar de que la multitud diga sí. Vamos a poder decir eso es pecado, aunque todo mundo aplauda la acción. Vamos a poder salir adelante donde otros no pudieron, porque vemos que en Cristo todo es posible de acuerdo a lo que Él nos dice. De acuerdo a lo que Él nos dice, nosotros vamos a hablar lo que Cristo ha hablado. Nosotros somos proféticos, y el hecho de ser proféticos nos lleva, como Cristo dijo, no a hablar de su propia cuenta. Él habló lo que el Padre habló, y hablar lo que el Padre habla lleva a la acción de declarar lo que el Padre ha dicho para que tenga cumplimiento. Y cuando nosotros hablamos, lo estamos haciendo también proféticamente para declarar lo que Cristo ha dicho en su palabra. Y aquí viene algo esencial. Tenemos que saber, tenemos que recordar que el Espíritu Santo nos lleva a revelación de lo que Cristo dijo, de lo que Cristo hizo, para que nosotros nos movamos en esa acción y en esa dirección. Cristo entonces es nuestra fuente de vida, es la fuente de vida eterna, pero también es la fuente de vida para lo que nosotros estamos llamados a hacer en esta tierra. No es una cosa pequeña, no es algo grande, es hacer su voluntad. Así como Cristo hizo en obediencia lo que el Padre decía, nosotros también. Cristo hizo la voluntad del Padre. Cristo no actuó por su propia cuenta. Y para nosotros permanecer en Cristo nos lleva entonces a ver las cosas, las personas y las circunstancias como Cristo las ve. Permanecer en Cristo nos lleva a nosotros
a decir lo que Él dijo, a amar como Él amó, a perdonar como Él perdonó, a afirmar lo que Él afirmó, a predicar lo que Él predicó, porque separados de Él, lo que vamos a hacer es de tan corta duración que no permanece. Entonces, como decía al inicio, puede ser que hayamos tenido fracaso tras fracaso tras fracaso. Pero en Cristo no hay fracaso, en Cristo hay oportunidad. Si estamos en Él, las circunstancias adversas que podamos vivir no nos llevan a fracasar y permanecer en el suelo, sino que son las oportunidades para que Él se manifieste y nos use para algo glorioso y poderoso. Hacemos como Él hizo, declaramos como Él declaró, obedecemos como Él obedeció. No es fácil, yo no les digo que es fácil. En nuestra propia naturaleza no es fácil. En nuestra propia naturaleza, en nuestra propia manera de ser, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra ideología, en nuestra cultura, no es fácil. Pero en Cristo todo lo podemos porque Él es el que nos fortalece. Nosotros tenemos que ver que nosotros hemos sido puestos en esta tierra con un propósito divino. No somos un accidente, no somos una casualidad, no somos un algo aislado que por ahí de repente se le pasó a Dios y aparecimos. Nosotros tenemos propósitos divinos, propósitos de bendición. Mi amado, si tú no te has visto en el propósito de bendición, empieza a verte. Jesús no vino para ser servido, sino para servir a los demás con su propia vida. Cuando muchas veces las cosas no resultan, tendríamos que ver si estamos enfocando en nuestra propia naturaleza, si estamos actuando y decidiendo en nuestro propio beneficio y no en aquello que Él quiere que hagamos. ¿Qué haría Dios en una circunstancia como la que estás viviendo? ¿Qué hará Dios en la circunstancia que estás viviendo? En Él no hay pérdida de nada. En Él no hay error, no hay equivocación. Pero más que vernos en qué haría Dios en esta circunstancia, o vernos en qué hará Dios en esta circunstancia, tenemos que empezar a preguntarnos, ¿estoy en Cristo? ¿Qué me dice que voy a hacer? ¿Qué fue lo que Él hizo en circunstancias difíciles en las que se encontró? ¿Y qué hará Dios conmigo en esta situación? Porque el punto es ese, ¿qué hará conmigo en esa situación? Cuando tú te encuentras que las personas te hablan, te abren su corazón, te comentan sus situaciones personales, en lugar de cargarte oyendo, en lugar de atormentarte viendo lo que sufren, hay que preguntarse, ¿qué va a hacer Dios en esta situación? Pero ¿qué quiere hacer Dios conmigo en esta situación? Porque Dios te ha llamado a ser de bendición. Entonces, permaneciendo en Cristo, tú tienes la respuesta y la solución, la esperanza. Tú tienes el consejo oportuno. Tú vas a declarar lo que Dios declara y Jesucristo establece en su palabra, permaneciendo en Cristo. Separados de Él no podemos hacer absolutamente nada.
Lo que hagamos no va a permanecer. Separados de Él es como cuando cortas una rama de una planta, la puedes poner en agua. El primer día, el segundo día se nota todavía la vida, pero a la vuelta de los días, ni porque le pongas vitaminas al agua, ni porque le cambies, ni porque le pongas al sol, la rama va a morir. Separados de Él, nada podemos hacer. Cuando nosotros hablamos lo que Cristo habla, cuando nosotros declaramos lo que Cristo declara, le estamos profetizando a las personas, a las circunstancias, a los eventos, a los problemas, lo que ya fue dicho. Porque no lo hacemos en nuestro propio sentir, no lo hacemos en nuestro propio enfoque, no lo hacemos en nuestro propio en nuestra propia manera de ver y de valorizar, sino que lo hacemos conforme a la vida, la revelación, conforme a lo que es la verdad de Cristo en Él para poder determinarlo. Separados de Él, nada podemos hacer. A la distancia de Él podemos citar la palabra, pero carece de vida, carece de autoridad. Separados de Él podemos caminar y obtener los triunfos que el mundo y el esfuerzo humano dan, pero no la bendición y satisfacción, no el hecho de sentirnos útiles con el gozo de estar haciendo la voluntad de Dios. Separados de Él nos hace actuar aisladamente. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Cómo estamos, mis amados? ¿Estamos en Él? ¿Nos estamos separando o nos hemos separado ya? Mas yo puedo decirte, Él está dispuesto más que nunca a que vuelvas, a que camines, a que permanezcas en Él. Si tú ya permaneces en Él, bendito Dios, no te sueltes para nada, no te apartes, no te aísles, no pongas atención a todo lo que te quiere distraer y te quiere hacer creer que es verdadero, porque el único verdadero es Cristo. Si te estás separando, no des la oportunidad. Puede ser que hayan habido circunstancias que te han afectado, que te han hecho creer que ya no puedes, que no vale la pena. Dale la oportunidad a Él, a Jesús, para que se manifieste en ti. Y si ya te separaste, vuelve a Él. La oportunidad siempre está en Él para que, permaneciendo en Él, llevemos mucho fruto y Él permanezca en nosotros. En la vid verdadera que es Cristo, allí estamos. En Él todo es posible. En Él todo se alcanza. En Él incluso lo que no logramos ver ahora no provoca desánimo, sino provoca un seguir adelante para encaminarnos en la dirección de lo que Él quiere. Recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, de acuerdo a Filipenses 4:13. Todo en Él. En Él vas a profetizar. En Él vas a ejercer dones. En Él tus oraciones tendrán un resultado. En Él las puertas que estaban cerradas permanecerán cerradas si Él así lo dispuso, y se abrirán mejores si Él así lo dispuso. En Él no te desgastas.
En Él hay paz, hay reposo, hay gozo, hay regocijo, hay victoria, hay triunfo. En Él vas a poder amar aún a los que no te aman. En Él vas a tener contentamiento. En Él vas a dormir tranquilo. En Él hay respuesta a tus inquietudes. En Él hay solución a tus situaciones. En Él todo es posible, porque permaneciendo en Él, todo lo podemos hacer. Mis amados, sean bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús, que permanezcamos en ti, Jesús amado, que permanezcamos en ti para poder nosotros hacer las obras que tú has hecho, las obras que tú dijiste que haremos y aún mayores, pero sobre todo hablar lo que tú hablaste, decir lo que tú dijiste, movernos en el tiempo que tú estableciste y llevar fruto y llevar respuesta de acuerdo a cada situación. Gracias por usarnos, gracias por hablarnos y gracias por darnos la vida abundante que ahora fluye en nosotros, permaneciendo en ti. En el nombre de Jesús, si hay alguien que está necesitando tomarse de ti, sea hecho en este momento. Seca tú las lágrimas que han habido, trae consuelo para quienes están pasando momentos difíciles y tu mano que está extendida, si tú la necesitas, tómala. Si tú la necesitas, mi hermano, mi hermana, toma la mano que está extendida, porque Él te está llevando a reposar en ti, a renovar tus fuerzas y a darte el consejo y la dirección de lo que tienes que hacer. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana nuevamente en Edificando a los Santos. Y no se olvide, en la noche, 9:30 de la noche, tenemos nuestro programa En las Cortes del Cielo. Programa poderoso de oración, intercesión, clamor y de mucho aprendizaje. Así que, mis amados, sean bendecidos, Dios con ustedes a lo largo de esta semana, y que haya cada día más revelación en sus vidas por parte del Espíritu Santo. Les bendigo en el nombre de Jesús.